Vamos a leer en San Mateo capítulo 17 y vamos a leer los versos 9 y 10, que dice así la palabra. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Bueno, podemos observar y darnos cuenta por qué es que el Señor les mandó que no dijeran nada de la experiencia que acababan de tener, según vemos a partir del versículo 1. Una de las cosas que el Señor quiere, hermano, es que nosotros cuando hablemos de Él y compartamos alguna experiencia, algún suceso, es que lo hagamos y lo presentemos lo mejor posible. No podemos hablar de Jesús, ni debemos de hablar de ninguna experiencia o hecho que haya sucedido si no tenemos un conocimiento profundo del suceso. Las palabras que aquí le hacen después de que Él les mandó, diciendo que no dijeran nada de esta visión que habían tenido hasta después de la resurrección. Y la pregunta que les hacen los discípulos es claro que estos discípulos entendían o habían entendido muy poco de lo que acababa de ocurrir, de lo que había sucedido momentos antes. Si ha leído esta historia, usted se dará cuenta cómo Pedro mismo, pues, empezó a decir cosas que no eran para el momento, no era apropiado, adecuado. De ahí que tuvo que recibir una reprensión desde el cielo. Y es verdad, hermano, que cuando nosotros no hacemos las cosas y presentamos las cosas conforme el propósito de Dios, pues también vamos a ser, ¿verdad?, reprendidos, vamos a ser amonestados. Por eso es que es bueno, hermano, que antes de compartir, de hablar o tratar algún asunto, que primero lo conozcamos bien. Recuerda que los discípulos en este tiempo todavía no tenían, ¿verdad?, la doctrina que hoy tenemos nosotros. Hoy si nosotros estudiamos la palabra de Dios podemos llegar a comprender, entender el significado de esta visión y muchas de las cosas que Jesús hizo. Los discípulos llevaban muy poco tiempo con Jesús, por tanto tenían poca experiencia. Les faltaba mucho camino que recorrer. Tú y yo estamos en una posición mejor, pero muchas veces, ¿verdad?, hablamos de un tema y compartimos lo que nos parece. Yo no sé de qué forma presentaría usted este pasaje si tuviera que predicarlo, hablar de él. Aquí se nos dice que 3 de los discípulos, ¿verdad?, acompañaron a Jesús. Aquí dice 6 días después, quiere decir de lo dicho anteriormente, donde Jesús les había dicho, ¿verdad?, los versos anteriores, que no gustaría la muerte antes de ver la gloria del Hijo del Hombre. Puede hacer referencia justamente a lo que está o lo que va a ocurrir o lo que ocurrió en este momento. Así que dice que los llevó, ¿verdad?, a un monte, ¿verdad?, y en un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos. ¿Qué es esta transfiguración? Pues el Señor quiso que tuvieran un vislumbre de la gloria del Hijo del Hombre, para que quedara bien, ¿verdad?, bien claro quién era, de quién de ellos tenían que hablar. Es muy importante, hermano, que usted y yo llegamos a entender quién es Jesús. Jesús no es un hombre cualquiera. Jesús no es un político, ni se debe de comparar con alguien semejante a los líderes de este mundo. Ni tampoco podemos presentar que Él fue un buen hombre, un buen religioso. Jesús es el Hijo de Dios, hermano. Y esto era algo que los discípulos tenían que entender.
Es muy importante, hermano, que nosotros entendamos que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando nosotros descubrimos quién es Jesús, entonces le vamos a servir correctamente y vamos a poderle, ¿verdad?, adorar y hablar de él de acuerdo al lugar que ocupa como Hijo de Dios. Muchas veces, hermanos, hablamos de Jesús equivocadamente, lo presentamos equivocadamente, y por eso es que el Señor le dice a Pedro y a los dos hermanos, Jacobo y Juan: no habléis nada sobre este aspecto hasta que no entendáis bien lo que esto significa. Más tarde, ¿verdad?, Pedro en especial habla en su carta sobre este aspecto. Han pasado muchos años y Pedro ha llegado a comprender el verdadero sentido. Juan también nos habla de este suceso en su carta. Por tanto, vemos que ellos debían de esperar. Y así es como nosotros también debemos de hacer las cosas, hermanos. No nos precipitemos porque un día el Señor nos va a reclamar, nos va a demandar cómo le hemos presentado. ¿Qué es lo que hemos dicho de Él? ¿Qué es realmente la revelación que nosotros tenemos de diferentes sucesos, historias que encontramos en la Biblia? Por eso es muy importante que estas cosas las tengamos bien claras. Por tanto, Él quiso mostrarles de alguna forma quién era Jesús. Jesús estaba ahora como un hombre más. Lo veían como cualquier otro hombre. Lo veían superior en el aspecto porque actuaba correctamente. Era sobresaliente en su vida, en su forma de obrar. Y todo esto se destacaba en Jesús. Pero ellos tenían que tener una revelación más profunda de Jesús. Jesús solamente había venido a este mundo como hombre para cumplir un propósito. Pero Él, en su origen, es Dios. Y esto no debían de olvidarlo, hermano. Usted, cuando hable de Jesús, no olvide que está hablando de Dios. Y usted tiene que hablar de Dios y debe de hablar correctamente. No podemos hablar a la ligera de Jesús. La gente tiene que saber quién es Jesús. Muchas veces lo presentamos equivocadamente y eso puede ser muy perjudicial. Así que tuvieron una revelación tremenda, ¿verdad? Una revelación especial tuvieron estos 3 discípulos. Bueno, en muchas ocasiones el Señor revela a unos unas cosas que a otros no se las revela. De ahí que somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Quizás usted tendrá un conocimiento más profundo sobre un aspecto. Otro hermano, otra hermana tendrá otra revelación diferente de otro aspecto de Jesús. Y así llegamos, ¿verdad?, a compaginar y a poder de alguna forma hablar de él de diferentes aspectos, pero con un mismo sentido. De ahí que no debemos nunca de menospreciar a los hermanos, porque como creyentes todos tenemos algo de parte de Jesús que podemos compartir y podemos ayudar y edificar a otros. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Estos 3 discípulos tuvieron el Señor tuvo algo especial con ellos en varias ocasiones, ¿verdad? Ellos estaban presentes en algunos sucesos de Jesús. Por tanto, ellos tuvieron una revelación clara de la divinidad de Jesús. Amén. Esto era importante quedar reflejado. Ahora dice, en el verso 3, dice: y se le apareció Moisés y Elías que hablaban con él. ¿Por qué realmente se le aparecieron estos 2 personajes? ¿Quién eran estos 2 personajes? Es muy importante, hermano, ¿por qué? Recuerda que Jesús había venido a este mundo no solamente a morir por nuestros pecados, sino a resolver unos problemas que tú y yo no podríamos resolver. Ninguno podríamos cumplir la palabra de Dios al 100%. Podemos cumplir una parte. A lo mejor parte de la palabra de Dios la podemos cumplir, pero hay otras partes que no podemos cumplirla. Muchas veces les he dicho, quizás no lleguemos a ser ninguno, o ninguno de nosotros los que estamos aquí hemos sido asesinos, no hemos matado a nadie. Quizás no hemos hemos asaltado bancos, ¿verdad? Pero todos son mentirosos, o hemos mentido.
y hemos defraudado. Y hemos hecho cosas que hemos infringido la ley de Dios. Por tanto, aquí aparece Moisés, ese representante de la ley. Usted sabe que la ley fue dada, Dios la trajo al pueblo a través de Moisés. Por tanto, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y Elías parece, por la visión y por lo que aquí vemos, que eres el representante de los profetas. Ahora, Jesús había venido, hermanos, para cumplir la ley y para cumplir también las palabras de los profetas. Así que estos 2 profetas, estas 2 personas se revelan porque estuvieron hablando sobre lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén, el propósito del plan de Dios. Ellos no se menciona mucho la conversación que tuvieron, pero dice que estaban hablando sobre lo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Así que, ¿qué es lo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén? Cumplir la ley y las palabras de los profetas, cosa que si no lo hubiera cumplido Jesús por nosotros, entonces nosotros tendríamos una deuda con Dios. Si no hubiera habido alguien que hubiera resuelto este problema, porque muchas veces nosotros vemos que Jesús murió por nuestros pecados. Sí, es correcto porque lo dice aquí en la Biblia, pero también Jesús dice que cumplió la ley por nosotros. Así que por esa causa es que aparece aquí Moisés y Elías. Pero también había un propósito en esta aparición. ¿Por qué? Porque los judíos, o los discípulos como judíos, tenían un concepto muy elevado de Moisés y de Elías. Y muchas veces nosotros también tenemos unos conceptos muy elevados de ciertos predicadores, de tal forma que muchas veces casi lo ponemos por delante de Jesús. Y esta visión también el Señor, ¿verdad?, la permite para corregir las equivocaciones que muchas veces cometemos nosotros como hombres. Y estos pasajes están aquí para mostrarnos que Jesús está por encima de cualquier hombre. ¿Amén? Él está por encima de cualquier hombre. Cuando usted traiga a mente a Moisés, lo tiene como un varón utilizado por Dios poderosamente. Amén. Si usted estudia la historia de Elías o escucha de Elías, inmediatamente usted dice, Elías fue un hombre que se puso a orar e hizo que cayera fuego del cielo. E hizo que lloviese después de 3 años y medio de sequía. Así que lo tenemos como una persona importante. Hombre, fíjese, por ahí vemos a predicadores que porque simplemente hacen cualquier cosa, casi los elevan a los altares. A veces tiene un concepto de ciertos predicadores llamados internacionales y tenemos un concepto que realmente corremos, o la gente corre detrás de ellos, como si fueran dioses, como si fueran superhéroes. Hermano, son mortales como tú y yo. Les hemos engrandecido y elevado a unos lugares que no le corresponde. Y este era el problema que tenían los judíos. Ellos tenían un concepto de estos 2 grandes profetas. Moisés fue el que tuvo la revelación que del medio del pueblo Dios levantaría un gran profeta. Y ahora ese gran profeta estaba presente, porque él hablaba de Cristo. Pero Jesús, hermano, está por encima de todos. Él es más grande que todos. De tal forma, hermanos, que fíjese lo que dice aquí, la torpeza que muchas veces cometemos y que estos pasajes están aquí para corregirnos. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Bueno es que nosotros estemos aquí. Y Pedro quiso, ¿qué quiso? Construir 3 refugios para aquellos 3 personajes que estaban ahí presentes. Uno para Jesús, otro para Elías
y otro para Moisés. 3 cabañas, como si hoy podíamos construir 3 tiendas de campaña. Parecido. Hagamos, buenos no fuese, ¿verdad? Hermanos, pero ahora no era el momento, y eso es muy importante, de actuar. Pedro quería obrar, pero Dios no lo había llevado a ese lugar para que Pedro obrara. ¿Para qué había sido llevado Pedro junto con unos discípulos? Habían sido llevados ahí para experimentar algo y para que ellos entendieran que había alguien ahí con ellos que tenían que adorarlo. ¿Me entiende? Muchas veces, hermano, cuando tenemos que adorar, queremos actuar, queremos servir. Y es muy importante que también sepamos ubicarnos en el tiempo. Hay tiempo cuando tenemos que adorar a Dios y hay tiempo cuando tenemos que servir a Dios. ¿Usted se acuerda la historia también de Moisés cuando estaban en la orilla del Mar Rojo y Moisés se puso a orar y a clamar? Y el Señor le dijo: Moisés, no es hora de orar, es hora de ponerte en marcha. Fue a la inversa. Dice, no es hora que te pongas ahí de rodillas y te pongas a llorar y a clamar. Es hora de que levantes la vara sobre las aguas y las aguas se abrirán y pasaréis en seco. Hay veces, hermano, que cuando tenemos que actuar nos relajamos y nos quedamos estancados. Y es muy importante, hermano, que sepamos ubicarnos en cada momento del propósito de Dios en nuestra vida. Si no queremos desviarnos. Tenemos que saber cuando Dios quiere que hagamos una cosa, tenemos que ubicarnos en esa cosa. Cuando Dios quiere que hagamos otra, tenemos que ubicarnos en la otra cosa. Así que no era hora de construir cabañas, hermanos. Era hora de entender que ahí había alguien muy importante que ellos tenían que rendirle honor y que ellos tendrían que servirle todos los días de su vida. Pero hermano, no podemos servir a Dios correctamente si no le conocemos primero, hermano. Tenemos en primer lugar que conocer a Jesús para poderlo servir correctamente. Cuando usted descubra quién es Jesús y usted entiende quién es Jesús, usted va a servirle con alegría y no le va a costar trabajo. ¿Sabe por qué a muchos cristianos les cuesta servir a Jesús? Porque no lo conocen bien. Cuando el cristiano tiene una revelación, ¿quién es Jesús? Desde ese momento va a haber un cambio en su vida. Porque usted se va a sentir bien y se va a deleitar en servir a Jesús porque usted ha sido llamado para eso. Amén. Pero la mayoría de los cristianos esto todavía no lo han entendido. Y era lo mismo que les pasaba a Pedro, les pasaba a Juan y les pasaba a Jacobo, que todavía no se habían dado cuenta con quién andaban. Hermano, tenemos que darnos cuenta con quién andamos. Tenemos que descubrir quién es Jesús para nuestra vida. Y entonces no vamos a pasar el tiempo, ¿verdad?, equivocadamente, sino vamos a empezar a servir a Jesús correctamente. Y eso es lo que el Señor quería que aprendieran estos discípulos, hermano. No era tiempo de trabajar, era tiempo de adorar. Pero fíjese que ahora Pedro quiere prolongar este momento, pero en cambio cuando tiene que avanzar, ahora se quiere detener. Porque dice, primero hagamos, estancarse. Ahora, obremos. Ahora, Pedro, quedémonos aquí. El Señor no había subido al monte para quedarse allí para siempre. Porque si se hubiera quedado allí, Él no habría muerto en la cruz del Calvario. ¿De qué le habría servido a Pedro toda esta experiencia, hermano? Si Jesús se hubiera quedado en el monte. Pedro tenía que entender que
había sido llevado allí para tener una revelación profunda quién es el Hijo de Dios. Hermano, si usted quiere tener una revelación del Hijo de Dios, usted tiene que buscarlo de verdad. Si no buscamos a Jesús de verdad, no vamos a tener una revelación de Jesús. Usted tiene que pasar tiempo en oración. Usted tiene que doblar la rodilla muchas veces si quiere conocer a Jesús. Si usted no es de los que redobla la rodilla, si usted no es de los que buscan a Jesús, usted no va a conocer a Jesús nunca como debería de conocerlo. Usted lo va a conocer como Señor, lo va a conocer como su Salvador, lo va a conocer como, sí, como el Hijo de Dios, porque usted sabe que lo dice la Biblia, pero es necesario pasar tiempo con Él para conocerle. Tenemos que pasar tiempo con Él. Si no, no le vamos a conocer. Hermano, si no se identifica, si usted no pasa tiempo con una persona, no la va a conocer. Usted va a decir, bueno, yo hablo con esta persona, yo trabajo con esta persona, yo me relaciono superficialmente con esta persona, pero yo no conozco a esta persona. A veces nos ocurre eso con compañeros de trabajo o con familiares. Sí, sé quién es mi hermano, sí sé quién es mi compañero de trabajo, pero yo no conozco nada de esas personas, porque cuando alguien le pregunta, usted dice, no sé, es un compañero de trabajo. Sí, es un familiar, pero no sé quién es. Hermano, Jesús es más que un familiar. Amén, es nuestro Padre. Usted tiene que conocer que Jesús no solamente es su Señor y Salvador, que también es su Padre. Que Él quiere tener una relación profunda, íntima con usted. Es necesario, hermano, hermana, que usted entienda esto. Que Jesús es algo muy importante para nosotros. Que es necesario que le conozcamos, pero no le conocemos si vamos siempre a la ligera. Hermano, siempre vamos tan deprisa. ¿Cuánto tiempo nos detenemos a conversar con Jesús? A conocerle más. ¿Qué tiempo dedicamos? Estamos tan apresurados, vamos tan deprisa. Siempre vamos desesperados. Siempre le decimos, Señor, espera. El Señor quiere hablar con nosotros, nos quiere revelar cosas profundas. No tenemos tiempo. Subimos muchas veces aquí, hermano, y subimos deprisa y no podemos decir gran cosa. ¿Por qué? Porque no hemos pasado con Él tiempo. Para hablar de Jesús hay que pasar tiempo con Él, hermano. Hay que conocerle. No se puede presentar a Jesús de cualquier manera. Por eso Jesús le dice a los discípulos, no habléis de mí, ni se ocurra, tranquilo, ya llegará el tiempo cuando maduréis, entonces hablaréis bien de mí. Hermano, hay que madurar en las cosas espirituales para hablar bien de Jesús. Amén. Tenemos que madurar. Y la madurez viene, hermano, en la medida que pasamos tiempo con Él. ¿Me entiende? Ahí está la madurez espiritual. Al conocerle, al pasar tiempo, ¿verdad? Y estar ahí. Bueno, es para nosotros, claro, para ti, Pedro, qué bien. Y de mí, ¿qué habría sido 2000 años más tarde? Si te hubieras quedado en el monte y te hubieras muerto de viejo. ¿Verdad? Así pensamos nosotros también muchas veces, ¿no? Qué bueno, una bendición. Y ya no queremos movernos, porque claro, no queremos perderla. Hermano, la vida del cristiano es de bendición en bendición, pero también es de meter el hombro y meter el hombro también. Habrá momentos, hermano, que habrá bendición, pero habrá momentos que el asunto no es tanta bendición. Hay que bajar el monte también. ¿Y sabe lo que hay ahí abajo? Muchos demonios. Porque ¿qué se encontraron cuando llegaron? ¿Usted sabe, si ha leído esta historia, lo que se encontraron cuando bajaron al valle? Había un endemoniado. ¿Sabe que hay muchos endemoniados que hay que ayudarlos? Sí, pero claro que bien se está aquí dentro. Sentado en una silla, parece que ya la hemos comprado. Ubicamos siempre en el mismo sitio. Bueno, normalmente no es así, pero muchas veces sí. La hemos adquirido. La estamos desgastando. ¿Verdad? De tanto sentarnos en ella. Pero la gente ahí fuera está endemoniada. Hay muchos demonios ahí fuera. Y sabe que el Señor nos tiene que utilizar a nosotros para liberar a esa gente.
Bueno, esa es otra historia para otro día. Ahora vamos a acabar este aspecto. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y oyó una voz de la nube que decía. ¿Usted se acuerda, ha leído la historia cuando el Señor reveló la ley en el monte Sinaí, lo que se apareció allí de una nube también? Semejante a lo que ocurría aquí. Cuando Dios dio la ley a su pueblo, se manifestó en una nube. Allí fue con truenos, con relámpagos, porque estaba dando la ley para que viera el pueblo que era un asunto muy severo, que ser transgresores de la ley es un asunto muy peligroso. Pero ahora se manifiesta desde una nube una voz resplandeciente para confirmar que ahora había un mensaje de esperanza. Y ahora, desde el cielo, se confirma y dice, Pedro, Juan, Jacobo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. No se equivoquen. No hagan lo que no deben de hacer, aprendan. Y el Padre del cielo confirma el ministerio de Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice, a partir de ahora sabéis a quién tenéis que oír. A Él. Hermano, si usted escucha una voz que no sea la voz de Jesús, no la siga. Usted tiene que seguir la voz de Jesús. No importa si aparece Moisés o aparezca Elías. Usted tiene que oír la voz de Jesús solamente. Por ahí se van a levantar muchos que dicen que son Elías, que son Moisés y aún que son el Cristo. Pero usted solamente tiene que escuchar la voz del Hijo de Dios. Solo esa voz tiene que escuchar, porque esa voz es a la que usted tiene que seguir. Y no debe de escuchar otra voz que no sea la voz de Jesús. La voz de Jesús se tiene que, es decir, el predicador tiene que identificarse con la voz de Jesús. No podemos decir otra cosa que no haya dicho Jesús. Cuando usted escucha a alguien que diga algo que no ha dicho Jesús, ni como Jesús lo ha dicho, no lo siga porque le va a engañar. Nosotros tenemos que oír la voz de Jesús. Tenemos que oír su palabra y no podemos apartarla no podemos apartarnos de ella. Oír. Bueno, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Normal. Y es verdad, hermano, porque cuando realmente Dios habla y escuchamos su voz, ¿qué podemos hacer sino temblar? Amén. Yo no sé si usted ha temblado alguna vez por la voz de Dios. Una vez que otra debería de temblar por la voz de Dios. Porque cuando temblamos por la voz de Dios, ponemos atención. ¿Sabe por qué la mayoría de los cristianos no ponen atención a la voz de Dios? Porque no tienen respeto. Porque todavía no han entendido lo que esto significa. Pero ante la voz de Dios no podemos más que hacer lo que pasó con los discípulos. Tenemos que ser respetuosos, hermanos, cuando Dios nos habla. Pero gracias que tenemos en el verso 7 que nos dice, entonces Jesús se les acercó y los tocó. Y dijo, levantaos y no temáis. Jesús siempre viene, ¿verdad?, para alentarnos, para animarnos, para consolarnos. Él no viene para sacudirnos, Él viene para alentarnos, para consolarnos, para quitarnos los temores. Es bien claro que este temor que los discípulos tenían parece que no era ese temor reverente, el cual es apropiado para la vida cristiana, sino más bien habían caído bajo en una especie de paralización. Eso no es bueno, hermano. Ese temor que nos paraliza no es bueno, porque nos impide seguir trabajando. ¿Ves? Tenemos que distinguir también entre lo que es el temor reverente, Jesús mismo
lo vivió como hombre, respetuoso, para obedecer y hacer la voluntad del Padre. En ese aspecto es bueno, pero ese temor no nos paraliza, sino más bien nos libera. Vino el Señor y los alentó y los animó. Amén. Y en el verso 8, para terminar, dice, cuando ellos alzaron la voz, no vieron a nadie. ¿Quién veían ellos? A Jesús. Se fumaron los superhéroes, hermano. Solamente quedó Jesús. Él permanece ahí cerca nuestra. Amén. Qué bueno que Él permaneció ahí. Y los demás desaparecieron. Y ya nunca más lo han vuelto a ver, estos discípulos. Pero siguieron viendo a Jesús. Amén. Yo me imagino que, no sé hasta dónde estos discípulos experimentaron ahora la diferencia que había entre Jesús y estos superhombres que ellos tenían como cosa que había sido importante para el pueblo de Israel. Hombre, ¿quién no respetaba? Mire el problema que tuvo Jesús con los mismos escribas y fariseos cuando se trataba de los escritos de Moisés. Y cuando hablaban, imagínense que decían, Moisés sí, pero ¿tú quién eres? Ellos tenían ese concepto, pero estos discípulos, hermanos, fueron cambiados. Ahora ya ellos dicen que solamente veían a Jesús. Y eso es lo que tiene que ocurrir en nuestra vida, hermano. Nosotros solamente tenemos que ver a Jesús en nuestra vida, nada más. Solamente Jesús es el que debe de estar en nuestra vida. Es Él el que nos puede orientar y guiar, amén. Así que quede esta palabra en su corazón, hermano, y que si hay algo que le confunde, empiece a mirar a Jesús y verá cómo su vida empieza también a cambiar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más. Te bendecimos y te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.